Estamos en este mes de agosto tocando la serie acerca de la eternidad de Dios. Y en esta mañana vamos a estar viendo el Salmo 90, 1 y 2, que Dios nunca ha tenido un comienzo. Creo que estamos en un espacio donde creemos en Dios, donde adoramos a Dios, y la existencia de Dios lo damos por sentado por diferentes experiencias, ya sea por argumentos que tenemos en nuestra mente o por una experiencia personal que hemos tenido con el Señor. Sin embargo, Dios es más grande de lo que nosotros podamos argumentar. Y como hemos estado alabando al Señor, hemos estado cantando que Dios es eterno, que Dios no tiene inicio, no tiene fin. Esto lo tenemos que quizá explicar de una manera que podamos todos, luego de que entendamos este principio de la eternidad de Dios, podamos disfrutar cuando le cantemos. Definitivamente nuestra mente tiene límites, somos seres finitos y hay asuntos que nuestra comprensión va a tener que esforzarse un poco para entender, ya que la eternidad de Dios o la infinitud de Dios o los atributos de Dios corresponden a un Dios que va más allá de nuestra capacidad. Sin embargo, tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender, a comprender. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Aún asuntos que quizás nosotros vemos que es complicado, ya Deuteronomio 29, 29 va a decir: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay algunos asuntos que Dios quizá le ha dado la gana, podríamos decir, de no revelarnos. ¿Y quién puede pararse ante Dios y decirle: a ver, revélame a mí? Es como que un niño de kinder le diga a su papá, que es matemático, que le explique, ¿no es cierto?, un problema de aritmética o de trigonometría. El papá le va a decir: hijo, todavía no estás preparado, va a llegar un momento en que vas a entender. La comprensión nuestra muchas veces está en función a la capacidad, al entrenamiento que hemos tenido, a lo que hemos leído, a lo que hemos aprendido. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre nos ayuda a entender las cosas de Dios. Por eso, una de las primeras cosas que vamos a ver en esta mañana es que Dios es infinito y Dios es eterno. Y vamos a verlo de manera corrida, porque voy a tratar en esta mañana tres aspectos de la grandeza de Dios: cómo Él es infinito, cómo Él es eterno y cómo se manifiesta a través de las situaciones, a través de las circunstancias y más aún en base a su palabra, como el Shaddai, como el Todopoderoso, para luego hacer una aplicación práctica de nuestra experiencia con el Señor. Cuando nosotros hablamos de infinito, quizá tendríamos que decir qué es el infinito. ¿Te has preguntado alguna vez qué es el infinito? Algunos jovencitos le dicen a la chica: mi amor es infinito, ¿no? No le creas, ¿ya? Porque del mismo hecho que lo esté hablando ya tiene un límite, ya está limitado. Infinito, definen algunos, lo que no tiene fin. Cuando hablamos de Dios, el infinito es el ser que no puede aumentar ni disminuir en ningún sentido porque no tiene límite. En otras palabras, carece de límite. Cuando hablamos que Dios es infinito, estamos diciendo que Él no tuvo un inicio ni tiene un fin. Porque el mismo hecho de que Él tenga un inicio ya lo hace finito, y si tiene un fin ya lo hace finito también. Sin embargo, nuestro Dios es ilimitado, va más allá de nuestra comprensión. Es por eso que cuando hablamos de la existencia de Dios, cuando hablamos del origen del universo, cuando hablamos de cuándo se inició todo, vamos a hallar un momento, nosotros como creyentes en Dios, que todo inició cuando Dios ya existía. Y aquí entramos a veces en un problema ontológico, en un problema que tendríamos que definir algunas palabras, algunos términos, porque nosotros como creyentes lo manejamos de eternidad, hablamos de Dios infinito, hablamos de Dios todopoderoso, porque ya lo creemos en Él. Sin embargo, a veces es necesario que podamos definir para poder tener un poco mayor de comprensión. ¿Para qué? Para que cuando le adoremos, realmente le adoremos y le digamos: oh Dios, tú eres infinito, te amo por eso. Cuando hablamos de infinito, tendríamos que decir que debería ser único y al mismo tiempo simple. Es interesante que cuando uno empieza a ver
en el Génesis el origen de todas las cosas, nosotros tenemos que hacer el paralelo con lo que la ciencia dice acerca del origen de todas las cosas. Como creyentes creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, de pronto aparece en la Escritura Dios. No se da un tiempo de cuándo sucedió eso, porque Dios habita en la eternidad. Ahorita vamos a definir eternidad para poder ayudarnos a comprender esto del Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios empieza la creación. La Biblia da por sentado la existencia de Dios, y es por eso es que no habla de cómo aparece Dios, cuándo aparece Dios, quién crea a Dios, porque ahí entramos en una cadena hacia atrás. Porque si alguien dice Dios tuvo un inicio, Dios tuvo un principio, de pronto vamos a decir, si Dios tuvo un principio, ¿quién creó a Dios? Y si decimos alguien creó a Dios, ¿quién creó a ese Dios que creó a Dios? Y si llegamos a decir, a ver, tiene que haber alguien que creó a ese Dios, que creó a ese Dios, que creó a ese Dios, y vamos a hacer como un gran dominó que cuando tú tiras una ficha, se cae, se cae, se cae. De pronto que nuestra mente ya llega a un límite de la incomprensión y tenemos que aceptarlo. Nuestra mente tiene límites. Entonces, cuando hablamos en teología acerca de la existencia de Dios, damos por sentado el hecho de que Dios aparece en la Escritura, aparece en el tiempo y se revela a nosotros a través de lo que nosotros conocemos como su palabra. Cuando hablamos que el infinito tiene que ser único, un autor dice que si algún ser es infinito, ese ser no tiene otro que le sea igual. No puede haber varios infinitos porque si los hubiera, cada uno limitaría al otro. Por eso es que cuando hablamos de Dios, ese es el único. No podemos hablar de dioses, porque Dios es el único Dios. Si hubiera otro Dios, nuestro Dios ya no sería infinito porque habría otro Dios. Y al haber dos, ya lo limitaría al otro. De modo que cuando nosotros hablamos que Dios carece de principio, nosotros decimos no, pero en nuestra lógica todo lo que existe tiene un principio, por supuesto, pero Dios está más allá de la existencia. Algunos seguramente han escuchado la teoría del Big Bang, que todo aparece de pronto de una gran explosión. De pronto presentan o plantean esa teoría que en algún momento apareció una pequeña partícula y esa partícula empezó a extenderse, a expandirse, y hubo una gran explosión y a través de esa explosión aparecieron todo lo que nosotros hoy día conocemos como cosas, como objetos, como planetas. De modo que esa es una forma de concebir el origen del universo. Sin embargo, nosotros creemos que Dios puede haber sido el interventor, el que intervino en esa situación. Dios aparece de pronto de la nada, y aun cuando hablamos de la nada, nos entramos, hermanos, a un tremendo problema de definición. ¿Qué es la nada? Alguien dice, la nada es nada. Y si la nada es nada, al definir la nada, ya tiene un concepto y ya llega a ser algo. Entonces, cuando alguien dice, Dios apareció de la nada, no es así. Por eso le digo, a veces nuestra mente ya que estamos sujetos al tiempo, al espacio, a la materia, nuestra mente va a tratar de comprender en función a eso. Pero cuando nosotros hablamos de que Dios es eterno, que Dios siempre ha existido, de que no ha tenido un comienzo, sin embargo el universo no, Él es el único Dios. Y al ser el único Dios, nosotros tenemos que rendirle homenaje. Ahora, ser simple significa que el que no tiene partes. Si algún ser es infinito, ese ser no puede constar de partes, pues cada parte es finita y la suma de partes finitas no puede dar un total infinito. Cuando nosotros hablamos de que Dios tiene atributos, no significa que son las partes de Dios. Significa que Dios, por ser el creador absoluto, por ser un Dios, como hemos cantado, incomprensible para nuestra mente, pero nuestro espíritu lo comprende, no podemos decir que Dios es amor, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, y son las partes de Dios. No, Dios es un todo. Y cada una de esos atributos es para que nosotros podamos tratar de entender en nuestra razón la grandeza de Dios. Porque si nosotros limitamos a Dios, Dios es amor, como utilizan muchos grupos en la actualidad, Dios es amor y solamente utilizan el atributo de amor de Dios, dicen, si Dios es amor, yo puedo amar a mi manera, yo puedo amar como yo quiero. Entonces, si yo amo a un hombre y Dios es amor, Dios debe aprobar eso, porque yo como hombre amo a otro hombre, como mujer amo a otra mujer, y como Dios es amor, Dios debe aprobar porque Dios es amor. Y todo lo que es amor, Dios lo aprueba.
Sin embargo, cuando la Biblia habla de los atributos de Dios, no está hablando de las partes de Dios, sino nos está ayudando a nosotros a comprender tan grande es Dios que aún conociendo sus atributos no podemos lograr entenderlo. Por eso es que cuando hablamos que Dios es infinito, va más allá de nuestra capacidad de entender. ¿Qué es la eternidad? Esta es la manera de introducción, ¿está bien, hermanos? La mayoría piensa que es un tiempo muy largo que no tiene principio ni fin. La eternidad no es ningún tiempo, es la carencia de tiempo. Son conceptos teológicos, en algunos casos son conceptos ontológicos, en lo que nosotros vamos a profundizar en la idea de la existencia o de la eternidad, pero nosotros tenemos que mirar desde el lente de cristianos, porque esta meditación no es una meditación apologética para demostrar si Dios existe o no existe, cómo explicar la eternidad, sino a la luz de la Escritura poder ver cómo Dios es infinito y es eterno para yo poder adorarle, para yo poder servirle, no para llegar a entender, porque no vamos a entender a Dios, hermanos. Dios es tan grande y nuestra mente tan finita que lo que se ha revelado nos maravilla y aún lo que no conocemos nos va a seguir maravillando. Entonces, cuando hablamos de la eternidad y que Dios habita en la eternidad, tenemos que entenderlo desde nuestra perspectiva de seres humanos, que la eternidad no es ningún tiempo, es más bien la carencia de tiempo. De modo de que Dios es eterno, pero el universo no es eterno. Si el universo no es eterno, tuvo un comienzo y debe haber una causa. Y es ahí donde nosotros entramos en polémica con aquellas personas que no creen en Dios. ¿No es cierto? Porque ellos dicen, el ser humano ha inventado a Dios porque necesita refugiarse en algo. Y como necesitamos refugiarnos en algo, hemos inventado la idea de Dios para poder refugiarnos ahí. Pero eso no es así. Nosotros creemos que Dios creó los cielos y la tierra porque toda causa tiene un origen. Nada no produce nada. Cuando alguien plantea que hubo un momento que no existía nada y de pronto apareció una pequeña partícula y esa pequeña partícula hizo una gran explosión y esa explosión hizo que todo aparezca, hay que tener bastante fe para poder creer en eso. Y nosotros como cristianos aceptamos la idea de que Dios intervino en algún momento y empezó a crear, empezó a manifestar. Por eso es que nosotros como creyentes adoramos a un Dios incomprensible para nuestra razón, pero comprensible para nuestra relación con Él. Le entendemos que Él es un Dios de amor y que Él envió a su Hijo. Le entendemos que Él es poderoso. Le entendemos que Él es proveedor, por eso es que nos provee. Le entendemos que Él es sanador. Y aún así los cristianos muramos de alguna enfermedad, Él sigue siendo sanador. Entonces cuando comprendemos a nuestro Dios por los atributos que Él tiene y no por lo que Él es, va a ser complicado porque nuestra mente no lo va a poder entender. Por eso existe una ley de la causalidad, que todo efecto tiene una causa y que de la nada, nada sale. Nosotros como creyentes creemos que Dios tuvo un inicio y se reveló en el Génesis para que nosotros podamos concebir a partir de ahí lo que es el tiempo, lo que es el espacio, lo que es la materia. Dios aparece en la Escritura y empieza a crear todo. Ahora, al existir Dios, nosotros tenemos que demandarle algo. Nosotros tenemos que responder a ese Dios, a sus demandas. Cuando en la ciencia se habla de la no existencia de Dios y cuando se trata de demostrar la existencia de Dios, no podemos decir Dios porque para personas de ciencia el término Dios no existe. Entonces se le denomina diseño inteligente. Y esto está probado. Los científicos hablan de que si el universo tuvo un comienzo y hay tanto orden en el universo, hay tanta inteligencia en el universo, para que haya esa inteligencia tuvo que tener un diseñador inteligente. Porque la nada, nada produce. ¿Qué es la nada? La nada es la ausencia de existencia. O la nada es nada, puede decir alguien simple. Entonces, si la nada no produce nada, desde el momento en que en la nada haya algo, deja de ser nada. Hermano, espero que no les dé calambre cerebral, ¿está bien? Pero yo quiero ir a la enseñanza de la aplicación. Quiero ir a la aplicación, pero quiero sembrar esto para que... Yo sé que acá hay muchos chicos que van a entrar en el mundo apologético y me encantaría, hermanos, para que puedan defender la fe desde una óptica más racional. Pero cuando nosotros hablamos de nuestro Dios, estamos hablando de un Dios que aparece de pronto en la historia
Un Dios eterno que decide crear el tiempo, decide crear la materia, y esto muchas veces a nuestra mente es incomprensible. Por eso Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 20, va a decir: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la existencia de Dios, Dios se ha revelado a través de las cosas visibles. Entonces uno comienza a pensar, entonces si Dios no existe, ¿dónde aparece, dónde se inician las cosas que nosotros vemos? Y es todo podríamos decir, un largo discurso. Ahora bien, la ciencia dice que si el universo tuvo un comienzo, la energía, la materia, el espacio y el tiempo debieron surgir al mismo momento. Nosotros creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la ciencia quita la idea de Dios, quita la idea de diseño inteligente y plantea el pensamiento del Big Bang, que de pronto hubo una gran explosión o que el universo se está expandiendo. Y esto es verdad, el universo se está expandiendo, hermanos. Es más, cuando han querido medir la distancia del universo, se mide a través de años luz. Y muchas veces nosotros en la noche vemos el resplandor de las estrellas, ¿no es cierto? No es que vemos la estrella, mira cuántas estrellas, estamos viendo el resplandor de la estrella. Y cuando nos adentramos un poquito, hermanos, en este asunto de astronomía, yo sé que acá varios van a ir a la NASA, por eso que les siembro esto en sus corazones, lo que tú ves, eso que brilla, quizás sea una estrella que ya haya explotado hace años y está llegando recién la luz a la Tierra y llega esa luz. Y tú dices, te voy a amar más que las estrellas, ¿no? Y a veces se estrella ese muchacho, ¿no es cierto? Porque, bueno, no es tema el enamoramiento, hermano. Cuando nosotros miramos al universo, nosotros vemos a través de aparatos, a través de telescopios, y ahora hay naves espaciales que están flotando en el espacio. Antes desde el telescopio aquí de la NASA se veía los planetas, ahora no. Han mandado naves espaciales para poder ver más allá y se ve espectacular, hermanos. De modo de que cuando nosotros vemos la grandeza del universo, vamos a darnos cuenta de que tuvo que tener un comienzo, y todo lo que tiene comienzo tiene que tener un diseñador. Nada aparece de la nada no produce nada. Entonces, si Dios empezó a existir, ¿no es cierto? Nosotros no creemos que alguien creó a Dios, porque si alguien creó a Dios, ese Dios es más fuerte que nuestro Dios, y a ese Dios alguien lo tuvo que haber creado. Entonces vamos a un laberinto infinito, lo cual no tiene lógica ni razón. Pero la ciencia dice esto, que si el universo tuvo un comienzo, entonces la energía, la materia, el espacio y el tiempo debieron surgir al mismo tiempo. Es decir, en esa gran explosión empezó la materia, la energía, el espacio y el tiempo, y después se fue acomodando a través de los años. Nosotros vemos que el universo se está expandiendo y se está apagando. Ahora bien, cuando nosotros leemos, miren, este es un texto muy conocido, ¿no es cierto? ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Lo lees? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando la ciencia dice que si el universo tuvo un comienzo, debe haber habido la energía, la materia, el espacio y el tiempo al mismo tiempo. Miren lo que sucede en este texto cuando yo coloco esto, miren. En el principio, tiempo. Creó Dios energía, los cielos, espacio y tierra, la materia. Es decir, lo que los científicos dicen del origen del universo, por eso ahora lo llaman diseño inteligente. No lo pueden llamar Dios porque entran en una controversia tremenda los científicos. Ellos lo llaman, hubo un diseño inteligente. Ese diseño inteligente puede ser el azar, puede ser una explosión, pero salvo científicos cristianos lo llaman Dios. Pero nosotros cuando vemos la escritura, dice la Biblia, en el principio, ¿qué decir? Hubo un momento en la eternidad que Dios decide crear el tiempo. Y Dios, que es energía, porque es invisible, Dios no es ser humano, no tiene materia, Dios estaba ahí y creó los cielos, creó el espacio y creó también la tierra, que es la materia. Entonces, cuando los científicos hablan de que el universo tuvo un comienzo y que si tuvo un comienzo debería existir esto al mismo tiempo, el Génesis ya lo dice, hermanos. De modo de que es una maravillosa forma de poder alabar y adorar a Dios, que es el creador. De modo que el creador siempre ha existido y tenemos que decir que Dios es la causa de todo lo que existe. Por eso los salmos van a decir, por Él vivimos y para Él vivimos. Sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho.
De modo que esto a manera de introducción para poder entender, hermano, que al Dios no tener un comienzo, al vivir en la eternidad, en algún momento vamos a ir a esa eternidad y le vamos a adorar por toda la eternidad. Pero tengo que prepararme aquí en la tierra. Ahora bien, hemos leído el Salmo 90, ¿no? Dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el principio tú eres Dios. El Salmo 90 es un salmo que Moisés lo escribe, es uno de los salmos más antiguos, y ahí revela cómo es que Dios existe antes de que todo existiese. Y la versión Reina Valera 60 de 90, que todos lo tenemos, lo dice así. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, Moisés, para poder expresar a través de algo escrito la grandeza de Dios, la eternidad de Dios, se lo plantea así. Antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y este término Dios es un término hebreo que es el Olán, que significa Dios eterno. Es decir, Moisés empieza a expresar la idea del Dios creador como el Dios eterno. Es decir, la creación y todo lo que vemos está relacionado con la eternidad de Dios. Ahora, la materia tiene límite. Como la segunda ley de la termodinámica dice que la materia se transforma y tiene un límite. Sin embargo, Dios no tiene límite. Dios es infinito. Pero Moisés acá lo presenta como el Dios eterno. Y cuando nosotros vemos a Abraham, ¿cómo fue su primer contacto con el Creador? ¿Cómo fue su primer contacto con el diseño inteligente, si lo podemos decir así? En Génesis 21:33 dice esto, miren. Luego Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí adoró al Señor Dios eterno. Todos saben la historia cuando Abraham va a un lugar y Abimelech, quiere estar con la esposa de Abraham. ¿Recuerdan la historia? Y Abraham, para no morir, ¿qué le dice? Es mi hermana. Y Abimelech la toma y la lleva a su recámara y Dios le revela en sueño, ni la toques. ¿Cómo le habrá revelado? Que Abimelech se levanta y lo manda a llamar a Abraham. Y Abraham le dice, sí, es que tuve miedo de que me matase, por eso te dije que era mi hermana. Abraham era un mentiroso, el padre de la fe, empezó mintiendo. De modo de que Abimelech hace un convenio con Abraham y los pastores de Abimelech y los pastores de Abraham tuvieron un conflicto al punto tal que llegan a un pozo y Abraham le dice, este pozo nos pertenece, tus soldados han venido y nos han quitado. Y hacen un pacto. Y en ese pozo es lo que sucede acá, este texto. Luego Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí adoró al Señor Dios Todopoderoso. Un tamarisco es un árbol que tiene raíces tan profundas que cuida la tierra. De modo que él plantó ese árbol al lado de ese pozo para que quizás no se derrumbe ese pozo y tenga agua permanente. Pero la idea acá es que es la primera vez que en la Biblia aparece el Dios eterno presentándose ante Abraham. Este Dios que hizo los cielos y la tierra, este Dios que tuvo a bien empezar la creación y creó el tiempo, creó la materia, se aparece como Dios eterno en Génesis 21:33. Luego en Deuteronomio 33:27 dice, el eterno Dios es tu refugio. Entonces, este término eterno Dios es el término que hemos visto hace un momento, el Olán. Bueno, cuando nosotros vemos los nombres de Dios en hebreo, ustedes se habrán dado cuenta que hay muchos nombres, el Shaddai, el Eleyona, el Adonai, nombres que se presentan como la manifestación de algo de Dios. De modo de que cuando habla de que Dios es eterno, habla del término el Olán. Y Jesús lo menciona en Juan 8:58 cuando dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. De modo de que
cuando nosotros hablamos de nuestro Dios y que nuestro Dios se ha revelado y nuestra comprensión es limitada para entender la grandeza de Dios, la revelación de Dios nos permite conocerle y nos permite tener comunión con Dios. Y esa es la grandeza de Dios. Que ese Dios que es infinito, ese Dios que es eterno, tiene a bien revelarse a nosotros a través de Jesús. Y a través de Jesús podemos entrar en comunión con Él y podemos adorar, y a través del Espíritu Santo podemos entender que Él es más grande que nuestros problemas, que Él es más grande de nuestra situación. Por eso, cuando la Biblia menciona los seres finitos o infinitos, habla de tres tipos de seres, que lo quiero pasar rápido esto, hermano. Dice, los que tuvieron un comienzo y tendrán un final. Cuando la Biblia habla de ser, de persona existente, de ser existente, menciona el inicio de tanto el hombre físicamente como los animales. Todos ser vivos tuvieron un inicio, pero van a tener un fin. Nosotros hemos tenido un inicio y vamos a tener un fin. En segundo lugar, los que tuvieron un comienzo, pero serán sin fin. Los ángeles y las almas de los hombres que son eternas desde su existencia hacia adelante. Es decir, Dios nos creó con un cuerpo finito, que en algún momento vamos a morir, pero nos ha dado un espíritu, ¿no es cierto?, que no tiene fin. Por eso es que cuando nosotros partimos a la eternidad, nuestra alma no va al sueño eterno, no va al descanso eterno, nuestra alma, nuestro espíritu sigue consciente. Y la tercera, el que es sin fin, sin comienzo, y será sin fin. Y a esto definitivamente solamente es Dios. Dios no tiene comienzo, no tiene fin. Entonces, cuando hablamos de el Dios creador, Dios creó a seres que son limitados y finitos, pero al mismo tiempo los animales no tienen alma y espíritu y nosotros sí. Y esa alma y ese espíritu nos permite relacionarnos con Dios. Y al permitirnos relacionarnos con Dios, tenemos que conocer a ese Dios. Y al conocer a ese Dios, vamos a encontrar las demandas de Dios. Y al encontrar la demanda de Dios, tengo que autoevaluarme y decir, estoy viviendo de acuerdo a las demandas que Dios exige, porque al ser Él mi creador, yo tengo que rendirle cuentas. Y ahí es donde entra un término que es muy conocido por la mayoría de nosotros, que es Elohim. ¿Has escuchado Elohim? ¿No es cierto? El nombre de Dios. Y esto es interesante, hermanos. Dios es, en hebreo es Elohim, y lo vemos nosotros en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La palabra Elohim es un término plural, y ahí es donde los teólogos y quizás aquellos que cuestionan la palabra de Dios entran en conflicto, porque hacer plural una palabra debería traducirse en el principio creó los dioses, los cielos y la tierra. Pero lo particular de Elohim, el plural Elohim, es que Dios en su naturaleza es un ser plural, pero se manifiesta como Dios único. Nosotros creemos ahora en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay tres dioses, es un Dios que se manifiesta en tres personas diferentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de Elohim, estamos hablando de un ser más allá de nuestra comprensión. Por eso que en Génesis 1:26, cuando Dios va a crear al hombre, miren lo que dice. He colocado Elohim en vez de Dios para que podamos relacionar el pensamiento. Dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra o que se arrastra sobre la tierra. Miren el término acá. Acá Dios está recién creando los cielos y la tierra. Y dice la palabra, hagamos al hombre. Dios habla en plural. ¿Con quién habla Dios? ¿Con quién está conversando Dios? Dios de pronto está creando los cielos y la tierra y Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto es lo que nosotros hablamos de la manifestación trina de Dios. De modo de que, acá he copiado lo que un teólogo dice, Elohim significa muy poderoso. Si bien no puede traducirse como dioses, pues menoscaba el concepto, es plural de unidad compuesta. Dios en singular es Eloah y no Elohim. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia, Dios
estamos hablando del Dios verdadero, siempre lo vamos a ver con D mayúscula. Y cuando hablamos de los dioses falsos, lo vamos a ver con D minúscula. Es algo que quizás no has prestado atención, hermano, pero cuando empiezas a leer la Biblia y tú veas Dios, la palabra Dios con D mayúscula se refiere a Elohim, se refiere a nuestro creador. Y cuando habla con D minúscula se refiere a dioses, los dioses de los pueblos. Que no significa que haya dioses, sino que ellos consideran dioses. Ahí están los diferentes ídolos de los diferentes pueblos, egipcio, qué sé yo. Entonces lo coloca con D minúscula. Por eso en Éxodo capítulo 20 va a decir: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Y es interesante que en este término utiliza el término Elohim. No hagáis conmigo Elohim de plata ni dioses de oro. ¿Por qué? Porque ahí utiliza ya el término plural pero con D minúscula. Y hermano, esto es importante, ¿sabes por qué? Porque cuando nosotros vamos a Juan 1:1 y empieza Juan a describir la divinidad de Jesús, va a decir: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. Han leído, ¿no es cierto? Pero los testigos de Jehová, en la parte que dice y el verbo era Dios, colocan y el verbo era un Dios. Entonces al colocar esta partícula un, como que plantean la idea de que Jesús fue creado. Y al decir un Dios, ellos colocan la palabra Dios con D minúscula. Pero cuando nosotros vamos a Juan 1:1, vamos a ver que Dios ahí está con D mayúscula. Y el verbo era Dios. Entonces, la Biblia nos revela en qué momento se está refiriendo al Dios como creador y en qué momento se está refiriendo a los dioses que son los ídolos. Entonces, cuando nosotros tenemos contacto con nuestros amigos, tendremos que decirle amigos, testigos de Jehová, que ellos han hecho una Biblia totalmente falsa y totalmente diferente, totalmente antojadiza, su propia interpretación. Rutherford creó eso, todo este grupo de estudiosos, entre comillas, han destruido la verdad de la palabra para quizás rebajar la divinidad de Jesús. Bueno, el libro de Éxodo sigue, y quiero leer esta parte. En su segunda acepción, Elohim se aplica a la pluralidad de dioses paganos e ídolos. Por lo tanto, se vierte como Dios con minúscula en el contexto. Entonces, Dios es el creador. Y voy, hermanos, ahora sí a la parte de la aplicación. Espero que no los haya enredado un poquito, hermanos, pero por fe, hermano, creo que no. Miren, hermanos. Nuestro Dios es tan grande que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender quién es Dios. Entonces, cuando tú te acercas a adorarle y le quieres adorar en tu carne, te vas a frustrar porque no lo vas a sentir. No siento cuando canto. No siento la alabanza. ¿Por qué? Porque estás cantando en base a lo que sientes y tu emoción, mi hermano, no es segura para adorar a Dios. Pero cuando tú adoras en espíritu y en verdad, te acercas al Dios de los cielos, a lo que hemos cantado, y te centras en Él y dices: tú eres el creador y yo te canto. Y le empiezas a adorar. Y adorar en espíritu y en verdad no tiene que ver con manifestaciones externas de tembladeras o de éxtasis o de llanto desordenado, sino una adoración donde entiende que Él es el creador y tú eres el creado. Y le adoras porque Él es grande. Y ahí es donde entra, hermano, el tercer término, el Shaddai. Creo que la mayoría de nosotros lo ha escuchado porque ha habido canciones, alabanzas que enfatizan esta manifestación de Dios o este nombre de Dios, el Shaddai. Este término se ha interpretado en diferentes formas. El Shaddai se le interpreta como Dios poderoso, como Dios de la montaña y como Dios nutridor. En otras palabras, Él es el todo suficiente. Esa es la idea. Cuando yo digo a Dios y le digo el Shaddai, le estoy diciendo que Él es todo suficiente. Es todopoderoso. Algunos traducen la palabra Shaddai, Shah, en montaña, porque ustedes se acuerdan que Dios le llamó a Moisés al monte Horeb para revelarle las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Entonces lo llaman el Shaddai porque se reveló en la montaña. No es que el pueblo de Israel adoraba la montaña y que Dios en la montaña estaba, sino como la manifestación de la presencia de Dios ahí en el monte,
lo llaman el Shaddai, Dios de la montaña. Pero también algunos traducen el Shaddai como Dios nutridor, porque Chad, el término hebreo, es un tanto paradójico, hermano, porque se traduce como pechos, como senos, como amamantar. Entonces la idea del Dios nutridor habla de el Shaddai que quiere nutrirte, que quiere hacerte crecer, que quiere proveerte. Por eso es que Jesús va a decir, yo soy el pan de vida, porque Él quiere alimentarte. Entonces, estas tres ideas se traducen con el Shaddai. Entonces, cuando yo estoy adorando a el Shaddai, estoy adorando al Dios Todopoderoso, estoy adorando al Dios que una vez se reveló a Moisés en la montaña, y estoy adorando a un Dios que quiere nutrirme, quiere que yo crezca. Dios no quiere que te quedes estancado. Dios quiere que crezcas. Dios no se va a levantar contigo a tu lado cuando te despiertas y abres tus ojos y te dice, lee la Biblia. No lo va a hacer. Tú tienes que leerla, porque a través de la lectura te estás nutriendo. Estás fortaleciendo tu espíritu. Y esa es una responsabilidad personal de cada uno. Y Dios se manifiesta a Abraham también como el Shaddai. Dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Ojo que Dios no solamente se revela a Abraham como el Dios que le va a acompañar, sino también se le revela como el Dios poderoso. Y mi hermano, Dios permita que nosotros podamos tener esa experiencia particular y personal de conocer a El Shaddai, de conocer al Dios Todopoderoso. Porque cuando llegamos a entender que Dios es todopoderoso y te encuentres en una situación de problema, no vas a tener temor. ¿Por qué? Porque a tu lado está el Shaddai, el Todopoderoso. Cuando estés en un momento de enfermedad, vas a acudir a el Shaddai porque Él te va a acompañar. Entonces, cuando el creyente ignora que Dios es todopoderoso, se va a ahogar en problemas que tienen solución. Y vas a pedir consejo quizá a otro ser humano creado por Dios, que quizá te dará un paliativo, un tranquilizante momentáneo, pero la angustia seguirá en tu corazón. Pero cuando te acercas al Shaddai, al todo suficiente, al Dios de la montaña, al nutridor, te vas a dar cuenta que Él puede suplir toda tu necesidad. Con su poder puede suplir todas mis necesidades. El Dios poderoso que nutre, sostiene, que protege. Por eso es que Jesús pudo decir, mis hermanos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el término yo soy está relacionado como el Dios todopoderoso. Por eso que inmediatamente la gente ahí quiso apedrearlo. Cuando en el Salmo 91 dice, y esto lo conocemos todos, ¿se acuerdan, hermanos? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si lo leyeras colocándole el Shaddai, diría, el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai. Ya tiene otra connotación. ¿Por qué? Porque si yo estoy acercándome a Dios, el Shaddai me va a proteger de cualquier situación, de cualquier circunstancia. Conversaba con un amigo. Su esposa estaba ahí en la clínica. El doctor ya le había dicho que iba a partir a la eternidad. Y a eso de las 3 de la mañana se levanta y empieza a llorar. Y él me dice, escuché como que si el enemigo me decía, mira, ahí está pues la que le cantaba a Dios. Ahí está pues la que adoraba. Todos los domingos le cantaba pues ahí en el coro porque su esposa era del grupo de alabanza en la iglesia. Y le decía, mira pues, tanto has orado, ayunado, mira pues, se está muriendo ahí. Tu Dios pues, a ver, pídele a tu Dios. Dice que él escuchó eso. Y él se levantó y me cuenta que empezó a renegar. Empezó a cuestionar a Dios, porque nuestra naturaleza es así. Rápidamente nos aplastamos ante el dolor
y buscamos un culpable y muchas veces el culpable es Dios. Y le echamos la culpa a Dios. Y él empezó a echarle la culpa a Dios y empezó a renegar. Y él me cuenta así, Elías me dice, en la clínica me paré y empecé a renegar porque realmente, y me puse un costado y me quedé dormido. A las 6 de la mañana, mi teléfono suena. Era mi pastor que me llamó. Y me dice, varón, me he despertado a las 3 de la mañana a orar por ti. Me he despertado a orar y he estado orando por ti. Y era la hora que él se había despertado a renegar contra Dios. Y el Señor me ha dicho que te diga esto, que Él te ama y no te va a dejar solo, que ella cumplió su misión y que ya le toca partir, pero tú todavía sigues, tus hijos siguen, así que levántate y sigue adelante. Y él le dice, pastor, justo a las 3 de la mañana yo me despierto, miré el celular y escuché esto en mi mente y empecé a renegar. Le dice, ¿sabes qué? El Señor me despertó también a las 3 de la mañana para decirte, no te llamé porque pensé que estabas durmiendo, para decirte que tú decides escuchar a ese enemigo de nuestras almas que quiere destruirte o a ese Dios que da promesas. Y ustedes saben la historia. Mi amiga partió a la eternidad. ¿Dios sigue siendo sanador? Por supuesto. Porque el poder sanador de Dios no está en función a que si el creyente muera o no muera. Que Dios sea el Todopoderoso no está en función a que a ti te vaya mal o bien. Pero no conocemos aún al Dios Todopoderoso. Por eso es que nuestro compromiso con Él está en función a lo que yo puedo ganar y no a lo que yo puedo dar a Él. Por eso es que en otros lugares el evangelio crece porque hay persecución. Los cristianos, para demostrar su fe ante la sociedad, se exponen a morir. En cambio aquí en Perú no. Porque no tenemos la connotación del Shaddai, del omnipotente, que Él todo lo puede. Vivimos como se nos da la gana y cuando alguien te dice, la Biblia dice, inmediatamente lo anulas, lo borras, lo eliminas. ¿Por qué? Porque nos creemos dioses. Nadie me puede decir a mí lo que yo debo hacer. Pues Dios sí. Entonces cuando tú entiendes que Dios apareció de pronto en algún momento y empezó a crear todo y todo lo creado es para que nosotros lo reconozcamos a Él. Uno dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el Antiguo Testamento el Shaddai es un término hebreo, pero en el Nuevo Testamento se utiliza el término pantocrator, que tiene que ver con sostener todo. Es decir, no se utiliza el Shaddai porque es un término hebreo, pero se utiliza este término que tiene que ver con que Él es lo mismo, pero en otro idioma. Es como, ustedes saben, ¿cómo se dice mesa en inglés? Yo sé que ustedes hablan inglés, por favor, hermano. A ver, José, table. Ah, está. Él habla como yo, table, ¿no es cierto? Amén. Ese es nuestro idioma, hermano. ¿Cómo se dice uno en quechua? Hermano, me están mandando besos, así me están diciendo. Huk, Iskay, ¿qué más? Kimsa, Tawa, Pixa, Socta. Suéltalo, hermano, suelta tu cierre, hermano. ¿Por qué te avergüenzas? El hebreo es del Antiguo Testamento, el griego es del Nuevo Testamento. Entonces en el Nuevo Testamento el Shaddai se manifiesta de la misma manera que en el Antiguo Testamento, pero a través de Jesús. Por eso Apocalipsis va a decir, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el pantocrator, el todopoderoso, el Shaddai. Por eso es que creemos que Jesús es Dios, hermanos. Porque hay un paralelismo entre la grandeza del Dios creador, Elohim, Jehová, Jehová, como tú lo quieras llamar, y Jesús. Entonces cuando yo entiendo que Jesús es mi Shaddai, yo tengo que vivir para Él. Y Romanos va a decir, ¿tú crees que Jesús es tu Shaddai? A ver, léelo en voz alta, eso, hermano, mientras tomo mi cafecito. Hermano, ¿estás mudo? A ver, léelo fuerte, a ver. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miren el Shaddai, cómo se quiere revelar a ti. Lo primero que tenemos que aprender del Dios eterno, del Shaddai,
es que dice, todas las cosas ayudan a bien. Y acá se nos complica la situación, hermano. Porque tenemos que explicar cómo es eso que todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, primero, ¿para quién es esta promesa, hermanos? ¿Para quién? A ver, dile al que está a tu lado, dile, ¿para quién es esa promesa de Romanos 8? Te va a decir varias cosas que sí, puede ser. Pero el texto literal dice que esta promesa, que todas las cosas le ayudan a bien, ¿es para qué? Para que los que aman a Dios. O sea, esta promesa no es para los que congregan, no es para los que creen en Dios, es para que los que aman a Dios. Entonces ahí surge la pregunta, entonces, ¿por qué no nos va bien? ¿Por qué se me pierde mi celular? ¿María? A mi esposito se le ha perdido el celular, aceptamos regalos, hermanos. ¿Por qué suceden accidentes? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Será porque no amamos a Dios? ¿O porque creemos que le amamos y aún nuestro amor está limitado a nuestra comprensión del amor? Ustedes están recibiendo, hermano, los devocionales, ¿no es cierto? Y si no estás recibiendo, dile en el WhatsApp de tu red, hermano, ya me manden, ¿qué pasa? Estamos mandando los claves y los claves mandan al resto de la iglesia. Un año de cambios. Cuando el pastor Tranchini empieza a hablar de nuestro amor a Dios, él plantea una pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia? Quizás ustedes lo van a recordar porque es el devocional número 2. Ya estamos en el 156, 7, 8. ¿No? Y gracias, a veces mando doble, hermano, es para que lo refuercen, pues, hermano. No es que yo me equivoco, no me equivoco yo, hermano. Yo mando para que vuelvan a escuchar eso mismo. Sí, me equivoqué la vez pasada, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre ver y contemplar? ¿Cuál es la diferencia entre ver y contemplar? Y ahí tú sacas, mi hermana, mi hermano, ¿cuánto amas a Dios? Porque algunos le aman, yo amo a Dios a mi manera. Ama a tu esposa a tu manera, pero a Dios no le puedes amar a tu manera. Ama a tus hijos a tu manera, pero a Dios no se le debe amar a la manera que uno cree. Porque no existen muchas maneras de amar a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ver y contemplar? Dice este pastor en el devocional número 2. Algunos están buscando su devocional, hermano, en su WhatsApp. Él dice una sola palabra. ¿Sabe cuál es la palabra? Deleite. O sea, el creyente que ama a Dios se deleita en Dios. El creyente que no ama a Dios se deleita en el fútbol, se deleita en la plata, se deleita en el comercio, se deleita en la pornografía. ¿Sigo? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Miren esta imagen, hermanos. ¿Se logra ver? Hay una chica ahí y de repente acá hay una chica que está buscando su vestido de novia, ¿no es cierto? Y ahí está el varoncito. ¿Cuál es la diferencia entre mirar y contemplar acá, hermanos? A ver, ahí en tu lugar, explícate a ti misma, a ti mismo. ¿Mirar qué es? Mirar es caminar y miro y sigo caminando. ¿Contemplar qué es? Que me acerco. Acá hay punto naranja, verde, tanto amarillo. Acá hay un fucsia. Acá hay un puntito chiquito. Acá lo rayó el hermano cuando estuvo pintando. Ah, sí, contemplar. Los creyentes vemos quizá a Dios por la fe, pero no le contemplamos. Y al no contemplarle, no le amamos. Hermano, cuando vas a una casa, te invitan a comer y de pronto ponen tu plato que a ti te gusta. ¿Qué gesto haces? Tú miras, pero cuando no te gusta y estás ahí por educado, miras y... ¿No es cierto? Uno mira, ¿no es cierto? Por eso este predicador dice, todos contemplamos aquello que nos resulta atractivo. El Shaddai se manifiesta a ti para que tú le ames. Y al tú no contemplarle, manifiesta que no le amas, porque está contemplando un montón de cosas. ¿Cuánto tiempo pasamos mirando TikTok o Reels? ¿Cuánto tiempo? Saca tu cuenta, mi hermano, ¿Cuánto tiempo pasamos? ¿Y cuánto tiempo pasamos
escuchando algún mensaje de la palabra, alguna alabanza. Pero como nos creemos dioses, hemos eliminado al Elohim, al Adonai, a El Shaddai. Nos creemos dioses. A mí nadie me tiene que decir lo que yo digo. ¿Y quién eres tú? Eres un ser creado ante el Dios de la gloria. A nuestro ego no nos gusta que nos aplasten, hermano. Y Dios dice: al que se humilla, será exaltado. Será exaltado. Por eso el Salmo 37, jóvenes, lean esto. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Shaddai se quiere revelar a ti como un Dios personal, a quien tú decidas contemplar. Contemplar. ¿Has visto al abuelo o a la abuela que mira al nieto correr, hermano? ¿No? Parece bebé el abuelo. Yo he visto un abuelo militar, hermano. Ahí en Arequipa conocí a un abuelo que ha sido policía muchos años, está en retiro, es un hombre grandote así. Cuando lo ve a su nieto, mi nietecito, yo le digo: ¿así hablabas a los choros? Pues pastor, me dice. Se desarma con su nieto, hermano. ¿Por qué? Porque lo contempla. Y cuando tú contemplas, eso nos falta, hermanos. Eso nos falta para con Dios. Estamos contemplando nuestra profesión, estamos contemplando nuestro negocio, el televisor nuevo, qué sé yo. Pero miren lo que va a decir el salmista. Todo esto es del pastor Tranchín, hermano, que lo estoy trayendo para que recuerden. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. ¿Cuál era el propósito de David? Quiero ir a la casa del Señor. ¿Para qué? Para yo cantar, para yo hacer, no, para yo contemplar. Su amor por Dios era de tal magnitud que él decía: yo quiero contemplar la hermosura del Señor. ¿No será que habrá una relación entre contemplar y los que aman a Dios? Claro que hay una relación, hermano. Contemplar la hermosura del Señor. Va a decir: una cosa he pedido al Señor. Ahí lo tienen en rojo. Contemplar es tu razón de ser y amar a Dios es tu máximo objetivo de vida. Hermano, ¿conoces al Shaddai? ¿Lo estás contemplando? Cada vez que vamos a un centro comercial, yo hago algo y te lo quiero contar porque yo sé que un día va a venir y yo espero que venga, ¿no, María? ¿Te acuerdas? Ponte, estamos en el Jockey y veo una camioneta grande. ¿Sabes lo que hago, hermano? Yo voy a la camioneta, abro la camioneta y me quiero subir. ¿Y saben lo que hacen mis hijos? Y voy a contar una infidencia. Papá, no hagas eso. ¿Por qué? Le digo. Si el vendedor está allí vendiendo y si tú lo vas a comprar, tienes que entrar a probar, ¿no es cierto, Cristian? Amén. Un día me tomé al lado de me tomé la foto y lo mandé a mi familia y me dijeron: ¿qué, ya te compraste? No sé si estaban reclamando que mi servito, hermano, está hasta las patas, que ya te compraste, como diciendo: al fin dejaste el verde, ¿no? Le digo: no, a mi hermano, no, mi hermano, estoy esperando que te den tu gratis para que me ayudes con la primera cuota. Silencio, hermanos. Cuando tú contemplas algo, es porque amas ese algo. Y los creyentes no estamos contemplando al Señor, no estamos contemplando al Shaddai. Por eso es que nuestra mente está en el problema, nuestra mente está en la situación. Por eso el salmista decía: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. ¿Qué es lo que realmente quiero para mí mismo? ¿Qué es lo que me hace verdaderamente feliz? Y voy a colocar las interrogantes que el pastor en el devocional coloca. ¿Quiero tener éxito? Quiero ser importante, quiero ser conocido, quiero que los demás vean mi talento, quiero probar mi valor, quiero disfrutar mi sexualidad, quiero vivir para mirar pornografía, quiero encontrar una pareja que me ame, quiero sentirme especial, quiero acumular dinero, quiero seguridad financiera, quiero protección, quiero comodidad, quiero distraerme, quiero vivir para mis hobbies, quiero seguidores ahí en tus redes. Quiero un cuerpo hermoso, quiero reconocimiento, quiero aceptación, quiero un título, quiero ser un fan de las series, quiero salud o quizá quiero cambiar lo que quiero. El salmista decía: una sola cosa quiero. ¿Cuál es? ¿Estás disfrutando a Dios, hermano? ¿O te fastidia venir a la iglesia? Algunos han transado con su papá y su mamá: si vas a la iglesia, hijo, hoy día te compro tu cuarto de pollo a la brasa. No le compres nada, hermano. No le compres nada. Quiero conocerlo
podríamos decir, quiero glorificarlo, quiero verlo cara a cara. La diferencia, hermano, quiero contemplar su belleza, quiero apreciar su valor, quiero asombrarme de sus atributos, quiero enamorarme de sus virtudes, quiero admirar su carácter, quiero ser cautivado por sus excelencias, quiero deleitarme en su compañero, quiero suplicar al pensar en él, quiero que él sea mi mayor tesoro y mi primer amor, quiero que él no tenga competencia, que nada se le iguale y que nadie lo sustituya, quiero que sea mi objeto más deseado, mi máxima aspiración y mi mayor anhelo, quiero atesorarlo, exaltarlo y adorarlo. ¿Ese es tu deseo, hermano? Conclusión. David tenía un solo pedido para Dios, una sola oración, una sola búsqueda en la vida, un solo anhelo. El Shaddai es lo más grande que puede revelarse al ser humano. Y el creyente pareciera que le hiciera un favor al venir domingo en la mañana y voy a cerrar mis ojos y encima llega tarde. Voy a tomar café, hermano, porque eso me amarga a mí. Esto es más amargo. ¿Qué enamorado llega tarde a la cita de la enamorada? Sí, a veces ocurre. No va a llegar tarde porque está desesperado, quiere verla, quiere estar ahí, no llega tarde. El creyente que no ama a Dios, tú te vas a dar cuenta. En Arequipa el pastor me dice, Elías, cuando termine el culto no vayas al final a despedir a la gente. Dale la bienvenida. Vas a ver cómo llega más temprano. Él hace así, en Arequipa él se pone y le da la bienvenida a todos los hermanos. Y a veces mira su reloj. ¿Amas a Dios? Abraham no fue quien se acercó a Dios y le pidió que fuera su protector divino, pues Abraham no conocía lo suficiente a Dios como para pedirle algo. Fue el Señor quien tomó la iniciativa, fue Dios quien se acercó a él. Y Dios se te acerca, hermanos. Dios de Abraham, Dios se acerca a Abraham, dice, y Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí, sé perfecto. Hermano, ¿cuántos años tienes? Todavía eres muchacho, hermano. Dios se le acercó a Abraham a los 99 años y le dijo, yo soy el Shaddai. Y a partir de ahí, la vida de Abraham se transformó. Hay algunos que Shaddai lo tienen como conocimiento general, no como experiencia personal. Isaac, miren lo que hace a su hijo Jacob. El Shaddai te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud. Isaac fue hijo de Abraham. Y cuando va a bendecir a Isaac, ¿se acuerda cuando Jacob engaña? Isaac lo bendice diciendo, el Shaddai te bendiga. Porque el Shaddai era el nombre de Dios que se transmitía de generación en generación a partir de esta experiencia de Abraham. Apareció otra vez Dios a Jacob y cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Shaddai, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Hermano, en la Biblia Dios se revela de generación tras generación y luego de Jacob a José. Pero el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Shaddai, el cual te bendecirá con bendiciones. Es decir, Jacob estaba a punto de morir y empieza a bendecir a su hijo, lo bendice a Jacob diciéndole el Shaddai. Escuchen la letra de esta canción para que entendamos el Shaddai, ¿está bien? El Shaddai, el Shaddai, el Elión Adonai. Eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder. El Shaddai, el Shaddai, Erkamkana Adonai. Te alabaré y te exaltaré, el Shaddai. Tu amor un cordero envió y al hijo de Abraham salvó. Tu poder el mar abrió y un camino apareció. Eres el Dios que siempre ve a todo el que postrado esté, y tu fuerza libres los puede hacer. El Shaddai, el Shaddai, el
Elión Adonai, eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder. El Shaddai, el Shaddai, el Shaddai, te alabaré y te exaltaré. El Shaddai, el Shaddai. Revelaste que el tiempo la gente no pudo lo que Cristo vino a hacer. Tu palabra pero no quería escuchar. Aún así tu obra, cuando su vida ofreció. El Shaddai, el Shaddai, el Elión Adonai, eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder. El Shaddai, el Shaddai, el Kamkana Adonai, te alabaré y te exaltaré. El Shaddai. ¿O te aburre? ¿Te cansa? Si no eres creyente te va a cansar, pero si eres creyente te va a apasionar. Te va a apasionar. Y vas a hacer todo lo posible por dar tu vida por Él. Y no te va a dar vergüenza dar tu vida por Él. El Dios Todopoderoso, que es incomprensible, que nuestra mente no lo va a comprender, porque si lo comprendiera, llegaríamos al nivel de Dios y no lo somos. Pero golpea nuestro ego al decir que no tenemos límites. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob y mi Dios. ¿Es tu Dios? Entonces apasionate por Él. Apasionate por Él. Hay muchos hermanos que están en los hospitales pasando un momento muy complicado. Quisieran estar sentados escuchando, quisieran estar sirviendo al Señor, pero les toca pasar momentos de aflicción y tienen que pasar. Nosotros estamos en otra etapa, tenemos que agradecerle al Señor. Entonces, ¿qué te parece si oramos y tú le dices al Señor: Señor, quiero aprender a contemplarte? Decir como David: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté todos los días de mi vida para contemplar. David no estaba preocupado en hacer cosas, él estaba preocupado en ser para Dios. No es tanto el hacer, es el ser, porque cuando tú eres alguien para Dios, automáticamente vas a querer servirle a Él. No te va a cansar, vas a disfrutar servirle. Y vas a escuchar que otros van a decir: pierdes tu tiempo, ¿qué interesa? No le conocen al Shaddai. Por eso una mujer secó los pies del Shaddai con sus cabellos y lo lavó con sus lágrimas. Por eso el Shaddai hizo un alto a su lección y colocó un niño y dijo: de los tales es el reino de los cielos. Y a ese Dios adoramos. Cerremos nuestros ojos y oremos, hermanos, y démosle gracias porque le hemos conocido. Y digámosle al Señor: Señor, quiero comprometerme más contigo. Aquí está mi vida, aquí está mi juventud, aquí están mis dones y talentos. Si en algo te sirve, lo pongo a tu disposición. Padre, venimos en esta mañana reconociendo que eres el Todopoderoso, que eres Señor y que existe antes de todas las cosas.
y que aún nuestra limitada comprensión podamos a través del Espíritu Santo reconocer tu grandeza. Y al mismo tiempo, Señor, agradecerte por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús el Cristo, el que el centurión dijo verdaderamente este era Hijo de Dios. Te adoramos, Jesús. Enséñanos a contemplar. Quizá algunos han perdido su primer amor, Señor. Por eso es que no te contemplan. Se creen sabios, pero bienaventurado como tu palabra dice, Señor, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los has dado a los niños, aquellos que tienen el Espíritu Santo y que quieren aprender más de ti. Señor, guíanos como iglesia, a cada reunión que tengamos podamos venir para contemplarte, pero que aprendamos a contemplar de manera personal, cada uno, en casa, en el trabajo, en la oficina, en el negocio. Podamos ser personas, Señor, que te den la gloria a ti. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.